Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No era algo que podría hacer o no, sino que era un llamamiento necesario. La salvación de un pecador es para Dios un asunto necesario, como el cumplimiento de su pacto que la lluvia no volverá a crear un diluvio en el mundo. La salvación de cada hijo comprado con la sangre es algo necesario por tres razones. Es necesario porque es el propósito de Dios. Es necesario porque es la compra que ha realizado Cristo. Es necesario porque es la promesa de Dios. Es necesario que los hijos de Dios deban ser salvos. Algunos teólogos opinan que no está bien que se ponga un énfasis en la palabra deban, especialmente en ese pasaje que dice, y le era necesario pasar por Samaria. Bien, dicen ellos, le era necesario pasar por Samaria porque no tenía otra alternativa y por tanto se vio forzado a ir por ese camino. Sí, señores, respondemos nosotros, sin duda, pero podía haber ido por otro camino. La providencia estableció que le era necesario pasar por Samaria y que Samaria quedara en la ruta que él había elegido, y le era necesario pasar por Samaria. La providencia guió a los hombres para que edificaran Samaria directamente en el camino, y la gracia movió al Salvador para que fuera en esa dirección. No fue, desciende Zaqueo, porque yo podría posar en tu casa, sino es necesario. El Salvador sintió una fuerte necesidad, una necesidad tan ineludible como la muerte de cada hombre, una necesidad tan rígida como la necesidad que el sol nos alumbre de día y la luna de noche, y una necesidad tan grande como la de que todos los hijos de Dios comprados con sangre deberán ser salvos. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y, cuando el Señor llega a este punto que debe y que quiere, ¿qué cosa tan grande es esta para el pecador? En otras ocasiones preguntábamos, ¿lo dejaré si quiere entrar? Hay un extraño en la puerta, está tocando ahora, ya ha tocado antes, ¿lo dejaré entrar? Pero ahora hoy es necesario que pose yo en tu casa. No hubo ninguna llamada a la puerta, sino que la puerta se desintegró en pequeños átomos y él entró. Debo hacerlo, quiero hacerlo y lo haré. No me importan tus protestas, tu vileza, ni tu incredulidad. Debo hacerlo y quiero hacerlo. Es necesario que pose yo en tu casa. Ah, dice alguien, yo no creo que Dios me lleve a creer como crees tú, o a hacerme cristiano alguna vez. Ah, pero si sólo dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa, no podrás presentar ninguna resistencia. Algunos de ustedes despreciarían la sola idea de convertirse en religiosos hipócritas. ¿Cómo, señor? ¿Acaso usted supone que yo pueda convertirme en uno de sus correligionarios? No, amigo mío, no lo supongo. Lo sé con toda certeza. Si Dios dice, debo hacerlo, no podrá haber ninguna oposición. Cuando Él diga, debo, así se hará. Les voy a contar una anécdota para demostrarles esto. Un padre estaba a punto de enviar a su hijo a la universidad, pero como conocía la influencia a la que estaría expuesto, tenía una profunda y ansiosa preocupación por el bienestar espiritual y eterno de su hijo favorito. Temiendo que los principios de la fe cristiana que el padre se había esforzado por inculcar en la mente de su hijo fueran rudamente atacados, pero también confiando en la eficacia de esa palabra que es viva y poderosa, le compró, sin que el hijo supiera, un elegante volumen de la Biblia
y la colocó en el fondo de su baúl. El joven comenzó su carrera universitaria. Las bases de una piadosa educación pronto fueron socavadas, y el joven pasó de la especulación a las dudas, y de las dudas pasó a negar la realidad de la religión. Después de convertirse, en su propia estimación, en más sabio que su padre, descubrió un día con gran sorpresa e indignación, mientras escarbaba en su baúl, el depósito sagrado. Lo sacó, y mientras deliberaba acerca de qué haría con el libro, determinó que lo usaría como papel de desecho con el que limpiaría su rastrillo al afeitarse. De acuerdo con esto, cada vez que iba a rasurarse, arrancaba una página o dos del santo libro y las usaba hasta que casi medio libro ya había sido destruido. Pero mientras llevaba a cabo este ultraje en contra del sagrado libro, se fijaba en algún texto, de vez en cuando, que penetraba como la aguda punta de una flecha en su corazón. Al cabo de un tiempo, escuchó un sermón que le reveló su propio carácter y cómo se encontraba bajo la ira de Dios, y se grabó en su mente la impresión que él había recibido de la última página arrancada al bendito, aunque insultado, volumen. Si hubiera tenido mundos a su disposición, los habría dado todos gustosamente, si eso le hubiera servido para deshacer lo que había hecho. Finalmente encontró el perdón a los pies de la cruz. Las hojas que había arrancado al volumen sagrado trajeron salvación a su alma, pues esas hojas lo habían guiado a descansar en la misericordia de Dios, que es suficiente para el primero de los pecadores. Les digo que no hay un réprobo caminando por las calles y contaminando el aire con sus blasfemias, no hay ninguna criatura tan depravada como para estar muy cerca de ser tan mala como el propio Satanás, si es hijo de vida, que no pueda ser alcanzado por la misericordia. Y si Dios dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa, entonces ciertamente lo hará. ¿Escuchas tú, querido lector, justo en este momento algo en tu mente que parece decirte que te has resistido al Evangelio durante mucho tiempo, pero que hoy ya no puedes resistirte más? Sé que sientes que una mano muy fuerte se ha aferrado a ti y oyes una voz que dice: pecador, es necesario que pose yo en tu casa. A menudo me has despreciado, a menudo te has reído de mí, a menudo has escupido al rostro de misericordia, a menudo has blasfemado mi nombre, pero pecador, debo posar en tu casa. Ayer diste un portazo en la cara del misionero y quemaste el libro que te dio. Te reíste del ministro, has maldecido la casa de Dios, has profanado el día domingo. Pero, pecador, yo debo posar en tu casa y lo haré. ¿Cómo, Señor?, respondes, posar en mi casa, pero si está toda cubierta de iniquidad. Posar en mi casa. ¿No te sorprende esto, pobre pecador tembloroso, tú que pensabas que el día de la misericordia ya había pasado y que la campana de la destrucción ya había tañido en los funerales de tu muerte? Oh, ¿no te sorprende esto, que Cristo no sólo te está pidiendo que vengas a Él, sino que Él mismo se ha invitado a tu mesa, y más aún, cuando tú quisieras rechazarlo, amablemente dice: es necesario, tengo que entrar? Piensa solamente en Cristo, caminando tras un pecador, clamando tras él, rogándole al pecador que le permita salvarlo. Y eso es exactamente lo que hace Jesús con sus elegidos. El pecador huye de él, pero la gracia inmerecida lo persigue, diciendo: pecador, ven a Cristo. Y si nuestros corazones están cerrados, Cristo pone su mano en la puerta,
y si no lo recibimos, sino que lo rechazamos con frialdad, Él dice, es necesario, debo entrar. Él llora sobre nosotros hasta que sus lágrimas nos ganan. Él clama tras nosotros hasta que su voz prevalece. Y finalmente, en la hora que Él ha determinado, entra en nuestro corazón y allí mora. Es necesario que pose yo en tu casa, dijo Jesús.